Cordial saludo. Este video es desarrollado exclusivamente para la Fundación Universitaria Unihorizonte, realizado por Wendy y Cata, Caterina Hincapié y Luisa Hueso, para las asignaturas Riesgo Físico y Riesgo Mecánico, con los docentes a cargo Luis Prieto y Arnold Paz. La siguiente presentación se hace con el fin de informar sobre las hernias discales en el sector de la metalmecánica y por qué este sector es una de las áreas laborales donde las personas se ven más afectadas con este diagnóstico. La primera parte es identificar qué es la metalmecánica. La metalmecánica cuenta con más de 60 años dentro del sector industrial. Su desarrollo comenzó con la creación del sector y desde allí se generó todo el avance que comprende materiales, maquinaria, sistemas de producción, entre otros. Esta rama abarca las máquinas industriales y herramientas, proveedores de partes a las demás industrias metálicas, siendo el metal y las alineaciones de hierro su insumo básico para la utilización de bienes de capital productivo, en la cual se desarrolla manipulación manual de cargas, ocasionando frecuentes y variadas enfermedades y accidentes de origen laboral. Aproximadamente el 21% de los accidentes están producidos por sobreesfuerzos y entre el 60 y 90% de los adultos han sufrido o sufrirán algún dolor de espalda a lo largo de su vida, calculando que un alto porcentaje de estos puede ser de origen laboral. No puede olvidarse el alto absentismo que produce y las elevadas pérdidas económicas que ocasionan los trastornos osteomusculares producidos por la manipulación de cargas. Entre los principales efectos sobre la salud derivados de este factor de riesgo se incluyen las articulares, como la artrosis, artritis y las hernias discales, que es en las que este punto vamos a hablar. Destacada que el 22% de los trabajadores de metal y soldadores manipulan cargas habitualmente. Un 38% de los trabajadores de metal refiere dolor lumbar de forma frecuente. En la norma ISO 11228 podemos ver las indicaciones para el manejo de cargas. El manejo manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno de los trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entre riesgos, en particular en el dorso lumbar. Según el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, una enfermedad laboral es un estado patológico que sobreviene como consecuencia de la clase de trabajo que se realiza o del medio donde se trabaja. Según el decreto 1477 del 2014, donde encontramos la tabla de enfermedades, donde establece 5 factores de riesgo ocupacional, la prevención de las enfermedades, como son químicos, físicos, biológicos, psicosociales, agentes ergonómicos, biomecánicos. Para el caso de la hernia discal, hablaremos de los riesgos físicos y agentes biomecánicos. Agentes físicos. El ruido, las vibraciones transmitidas a las extremidades superiores por maquinarias, herramientas. Los trabajos a la intemperie que exponen las radiaciones ionizantes y ópticas, ultravioletas, infrarroja y láser. Temperaturas extremas como son calor, frío. Fueron catalogadas 67 enfermedades. Agentes ergonómicos, producto de los movimientos repetitivos como actividades que involucren posiciones forzadas o vibraciones. Se determinaron 63 enfermedades que afectan los tejidos blandos, lesiones de hombro, tendinitis, síndrome del manguito rotador y trastornos del disco cervical o lumbar. A continuación veremos qué es una hernia discal. es una enfermedad laboral en la parte del disco intervertebral, llamado el núcleo pulposo, que se encuentra entre las vértebras. Se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y padecen lesiones. Expliquemos esto. Esto es la vértebra blanquita, desclasificada, que también da paso a que se ocasione una lesión tan grave como esta. Este es el núcleo pulposo sano y este es el núcleo pulposo herniado. Este es el agujero de confusión y el disco es obligado, o parte del disco, a pasar por ahí y presionar el nervio. Esto amarillo sería el nervio. El nervio ocasiona dolores insoportables
en la pierna, en la planta del pie, mal funcionamiento de la vejiga. Antes de llegar a todo esto, primero se pueden sentir lumbagos. El lumbago es una lesión o una distensión en el músculo, pero es tratada de manera ambulatoria, se puede llamar, con descanso, analgésicos, si así lo recomienda el médico. La hernia sí se soluciona con una cirugía, extirpando la parte del disco lastimado, del disco herniado, el disco dañado. Aquí podemos ver cómo la parte pulposa gelatinosa del disco sale y presiona el nervio. Todo esto se da por una mala posición o por durar mucho en una sola posición, demasiado tiempo sentado, demasiado tiempo parado y sentado en una mala posición, una posición doblada, una posición girada hacia delante, llegando a este punto. El mal manejo y manipulación de carga o demasiado peso y llegamos a terminar en algo así. La faja no es considerada un elemento de protección personal, no se le debe asignar a ningún trabajador. De hecho, son las debe formular o medicar un médico, valga la redundancia. Estas crean una falsa posición de seguridad y la persona hace una mala postura o carga más de lo que su cuerpo realmente puede soportar. Ahora, el momento de las cajas, de ser un levantamiento, un movimiento, pues se debe usar las piernas. Las piernas y la espalda se mantiene derecha y se recoge o se levanta del suelo. Si la pegamos al cuerpo, pues obviamente da mayor seguridad y más fácil de transportarla o manipular la carga. El estrés laboral es un tipo de neurológicas derivadas de esta lesión. Estrés propio de la sociedad industrializada actualmente. Es como el disco presiona el nervio. Somos estudiantes del técnico profesional en seguridad y higiene industrial. Gracias por su atención prestada. Gracias.